Este es un relato dramatizado, los personajes y situaciones han sido recreados, cualquier parecido es coincidencia, vamos con la historia. El día que entré en trabajo de parto prematuro, corrí al edificio donde mi marido trabajaba pidiendo ayuda. Su amante Gloria me miró con asco y me dijo que fuera de metro porque una mujer desarreglada como yo no debía estar en un lugar tan elegante. Mi marido estaba a unos metros y me dio la espalda. Casi di a luz en la acera. Pero lo que ellos no imaginaban es que yo recordaría cada palabra de esa humillación. Hola a todos, espero que estéis bien. Alicia llevaba meses sabiendo que su marido Carlos la engañaba con Gloria, su directora. Embarazada y sin ingresos, tragó la traición por miedo a quedarse sola. Pero un día entró en trabajo de parto prematuro y necesitó desesperadamente la ayuda de Carlos. Lo que recibió fue desprecio, humillación pública y abandono en el momento más vulnerable de su vida. Gloria la echó del edificio como si fuera basura. Carlos eligió a su amante. Años después, el destino puso a Alicia exactamente donde nadie esperaba. ¿Queréis descubrir qué cara pusieron cuando la vieron sentada al otro lado del escritorio decidiendo sus destinos? Dadle like si creéis que quien siembra humillación cosecha consecuencias. Vamos con esta historia. Llevaba 3 meses sabiendo que Carlos me engañaba. 3 meses guardando ese secreto que me quemaba por dentro como ácido. 3 meses fingiendo que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Lo descubrí una noche de junio cuando él se duchó y dejó el móvil sobre la mesita de noche. Vibró con un mensaje. No era mi intención mirar. O tal vez sí. Tal vez llevaba semanas buscando una confirmación de lo que mi instinto ya me gritaba. El nombre en la pantalla decía, Gloria Oficina. El mensaje decía, ya estoy en la cama pensando en ti. Ven mañana temprano antes de que lleguen los demás. Las manos me temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Abrí el chat. Había meses de conversaciones. Fotos. Promesas. Planes. Todo ahí, expuesto, real. Mi marido llevaba casi un año con otra mujer. Con su jefa. Con Gloria, la directora del departamento de ventas de la empresa donde él trabajaba. Debería haberlo confrontado esa misma noche. Debería haber gritado, llorado, exigido explicaciones. Pero no lo hice. Porque tenía 8 meses de embarazo y mi barriga enorme me recordaba constantemente que ya no era solo yo. Que había una vida dependiendo completamente de mí. Y yo no tenía trabajo fijo, no tenía ingresos regulares, solo hacía algunos trabajos esporádicos de secretaria desde casa que apenas pagaban las compras del supermercado. Carlos era quien mantenía la casa. Carlos pagaba el alquiler, las facturas, el seguro médico. Si lo confrontaba, si lo obligaba a elegir, ¿qué pasaría si me dejaba? ¿Cómo iba a criar sola a un bebé recién nacido sin dinero, sin trabajo estable, sin red de apoyo? Mis padres habían fallecido años atrás. No tenía hermanos. Estaba completamente sola en Madrid. Así que tragué. Tragué las lágrimas, tragué la rabia, tragué la humillación. Guardé el móvil de Carlos exactamente como lo había encontrado y me fui al baño a vomitar en silencio para que él no me escuchara desde la ducha. Los días siguientes fueron un infierno particular. Carlos llegaba tarde a casa con excusas cada vez más elaboradas. Reuniones importantes, cenas con clientes, inventarios nocturnos. Yo asentía, sonreía, le preguntaba cómo había ido su día. Por dentro me estaba muriendo. Las noches eran peores. Me quedaba despierta mirando el techo mientras Carlos roncaba a mi lado con esa tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. O de quien cree que su mentira es perfecta. Yo repasaba mentalmente las conversaciones que había leído. Las palabras de amor que él le escribía a ella. Las mismas palabras que alguna vez me había dicho a mí y que ahora sonaban vacías, usadas, falsas. Me odiaba a mí misma por ser tan cobarde. Por no tener el valor de irme. Por priorizar la seguridad económica sobre mi dignidad. Pero cada vez que mi hijo se movía dentro de mi barriga, cada patadita, cada hipo, me recordaba que ya no podía permitirme el lujo de ser valiente. Tenía que ser práctica.
Tenía que sobrevivir. Pensaba constantemente en escenarios. Si lo dejaba ahora, tendría que buscar un piso más barato, probablemente en un barrio peor. Tendría que encontrar trabajo inmediatamente después del parto, lo cual significaba dejar a mi bebé recién nacido en una guardería o con una cuidadora que no conocía. No tendría dinero para emergencias. Una simple fiebre, una visita al pediatra privado porque el sistema público estaba saturado, podría arruinarme económicamente. Así que decidí esperar. Aguantar un poco más. Hasta que el bebé naciera. Hasta que pudiera volver a trabajar. Hasta que tuviera algo de dinero ahorrado y opciones reales. Entonces, me prometí a mí misma, entonces sí tendría esa conversación. Entonces sí lo dejaría. Era un plan patético, lo sabía. Pero era el único plan que tenía. Carlos, por su parte, estaba cada vez más ausente. Física y emocionalmente. Ya no me tocaba la barriga para sentir al bebé. Ya no me preguntaba cómo me sentía. Apenas me miraba. Yo era un mueble más en la casa. Un mueble incómodo y voluminoso que ocupaba espacio. Una noche, una semana antes de que todo explotara, lo escuché hablando por teléfono en el balcón. Pensaba que yo estaba dormida. Su voz llegaba amortiguada a través del cristal, pero pude distinguir palabras sueltas. No sé cuánto más puedo aguantar esta situación, sí, lo sé, después del parto veremos, necesito tiempo para organizarme. Hablaba con ella. Con Gloria. Planeando mi salida de su vida como quien planifica unas vacaciones. Con calma. Sin culpa aparente. Me giré en la cama dándole la espalda a la ventana y dejé que las lágrimas silenciosas mojaran la almohada. Pero no hice ruido. Nunca hacía ruido. El 27 de julio amaneció como cualquier otro día. Caluroso, pesado, el aire de Madrid denso y agobiante. Carlos se levantó temprano, cerca de las 6:30 de la mañana. Se duchó rápidamente, se vistió con una de sus mejores camisas y salió sin desayunar. Tengo reuniones toda la mañana. Probablemente hasta la tarde. No me esperes para comer, dijo desde la puerta del dormitorio mientras yo seguía en la cama, demasiado cansada para levantarme todavía. Llévate el bocadillo que preparé anoche, intenté decir, pero él ya había cerrado la puerta. Escuché sus pasos bajando las escaleras del edificio, el sonido del coche arrancando en la calle. Solo entonces me di cuenta. Se había llevado las llaves del coche. Nuestro único coche. Las llaves que normalmente dejaba en el cuenco de la entrada por si yo las necesitaba. Me quedé mirando el cuenco vacío con una sensación extraña en el estómago. No era hambre. Era algo más visceral. Algo parecido al miedo. Intenté ignorarlo. Me levanté despacio, preparé un té, me senté en el sofá a revisar unos documentos que tenía que transcribir para un cliente. Trabajo freelance desde casa. Mal pagado, pero era lo único que podía hacer en mi estado. A las 10 de la mañana sentí el primer dolor. No fue una contracción normal de Braxton Hicks como las que había tenido durante semanas. Esto fue diferente. Agudo. Paralizante. Me doblé sobre mí misma en el sofá esperando que pasara. Pasó. Respiré aliviada. 10 minutos después vino otro. Más fuerte. Más largo. No, 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 susurré para mí misma. Todavía faltan 3 semanas. No puede ser ahora. Pero mi cuerpo no estaba escuchando mis súplicas. El tercer dolor llegó apenas 5 minutos después del segundo. Y con él, una humedad cálida entre mis piernas que me hizo mirar hacia abajo con horror. Había roto aguas. El pánico me invadió instantáneamente. Cogí el móvil con manos temblorosas y llamé a Carlos. Directo al buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Una tercera vez. Una cuarta. Nada. Carlos, por favor, cógelo, 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 repetía como un mantra mientras el teléfono sonaba y sonaba sin respuesta.
Llamé a emergencias. Me dijeron que enviaban una ambulancia pero que el tráfico en el centro estaba colapsado por unas obras. Podrían tardar hasta 40 minutos. No tenía 40 minutos. Los dolores venían cada vez más seguidos. Necesitaba ir al hospital ya. Necesitaba el coche. Necesitaba las llaves que Carlos se había llevado. Tomé una decisión desesperada. Me limpié como pude, me puse un vestido holgado, cogí mi bolso y bajé las escaleras apoyándome en la pared cada vez que venía una contracción. En la calle paré un taxi. Al edificio de oficinas del Paseo del Centro, por favor. Es urgente, dije al conductor con voz entrecortada. El taxista me miró por el retrovisor con preocupación evidente. Señora, ¿está segura? Parece que debería ir al hospital. Primero necesito recoger a mi marido. Es rápido, lo prometo. No era rápido. El tráfico estaba horrible. Cada minuto parecía una hora. Cada contracción me hacía apretar los dientes y clavar las uñas en el asiento de cuero. El taxista conducía lo más rápido que podía, pero Madrid a media mañana es un infierno de coches y autobuses. Cuando finalmente llegamos al edificio alto de cristal y acero donde trabajaba Carlos, estaba empapada en sudor. El vestido se me pegaba al cuerpo. El pelo lo tenía pegado a la frente. Debía tener un aspecto horrible. Pagué al taxista y entré al vestíbulo tambaleándome. El aire acondicionado me golpeó como una bofetada fría. Varias personas en trajes impecables me miraron de reojo mientras cruzaba hacia el mostrador de recepción. Una chica joven con uniforme corporativo me miró con una mezcla de sorpresa y disgusto. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito hablar con Carlos Mendoza. Del departamento de ventas. Es urgente. Soy su mujer. Un momento, por favor. La recepcionista cogió el teléfono y marcó un número interno. Disculpe, señora Gloria, hay una mujer aquí preguntando por Carlos Mendoza. Dice que es su esposa. Sí, entiendo. Enseguida. Colgó y me miró con una sonrisa profesional fría. La directora Gloria bajará en un momento a atenderla. Gloria. Por supuesto. Tenía que ser ella. Esperé apoyada en el mostrador porque ya no confiaba en que mis piernas me sostuvieran mucho más tiempo. Las contracciones venían cada 3 o 4 minutos ahora. Intentaba respirar como me habían enseñado en las clases de preparto, pero el pánico estaba ganando. El ascensor se abrió con un ping suave. Y ahí estaba ella. Gloria. La mujer de las fotos del móvil de Carlos. Alta, delgada, vestida con un traje sastre gris perla que probablemente costaba más que nuestro alquiler de 2 meses. Pelo rubio perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Tacones que repiqueteaban con autoridad en el suelo de mármol. Me miró de arriba abajo con una expresión que no intentó disimular. Desprecio puro. Tú debes ser Alicia, dijo con voz fría, profesional, el tipo de voz que usas con alguien que te está haciendo perder el tiempo. Necesito hablar con Carlos. Es una emergencia. Estoy de parto y necesito las llaves del coche. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Gloria suspiró como si le hubiera pedido algo completamente irrazonable. Carlos está en una reunión extremadamente importante conmigo en este momento. No voy a permitir que una mujer desarreglada entre a nuestras oficinas y arruine la imagen profesional que mantenemos aquí. Hizo una pausa mirándome el vestido húmedo de sudor. Si necesitas ir al hospital, toma el metro. O un taxi, si es que tienes dinero para pagarlo. Esto no es una maternidad pública, querida. El mundo se detuvo por un segundo. Las palabras tardaron en procesarse en mi cerebro. ¿Me estaba echando? ¿Me estaba diciendo que no podía ver a mi propio marido? Por favor, mi voz se quebró. Solo necesito las llaves. Puedo esperar aquí abajo, no tengo que subir. Solo dile que baje un momento. Ya te he dado mi respuesta. Gloria se cruzó de brazos.
Carlos tiene responsabilidades profesionales que no pueden interrumpirse por dramitas domésticos. Aprende a resolver tus asuntos sin depender tanto de los demás. Fue en ese momento cuando lo vi. Carlos. Saliendo de otro ascensor con una carpeta bajo el brazo. Caminaba distraído mirando unos papeles. Levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se encontraron. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi la sorpresa. Vi cómo miraba rápidamente a Gloria que estaba a pocos metros de mí. Vi el cálculo que hizo en una fracción de segundo. Vi su decisión. Carlos, logré decir. Mi voz sonó pequeña, rota. Por favor. Él miró a Gloria otra vez. Ella le sostuvo la mirada con una expresión dura, casi retadora. Como diciéndole sin palabras, elige. Y Carlos eligió. Bajó los ojos. Se dio media vuelta. Y caminó de regreso hacia el ascensor sin decir una sola palabra. Me quedé ahí, congelada en medio del vestíbulo lujoso, con otra contracción rompiéndome por dentro, viendo cómo las puertas del ascensor se cerraban y mi marido desaparecía. Gloria sonrió satisfecha. Como ves, él también tiene prioridades. Ahora si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Se dio la vuelta y caminó hacia los ascensores con sus tacones repiqueteando, dejándome sola, temblando, a punto de dar a luz, sin nadie que me ayudara. Salí del edificio como pude. Cada paso era una agonía. Las contracciones venían ahora cada 2 minutos y el dolor era tan intenso que tenía que detenerme y apoyarme en la pared cada pocos metros. La gente pasaba a mi lado mirándome con incomodidad, pero nadie se detenía. Madrid a mediodía. Todo el mundo tiene prisa. Nadie tiene tiempo para una mujer embarazada en apuros. Bajé las escaleras de acceso al edificio aferrándome a la barandilla. 1, 2, 3 escalones. Otra contracción. Me doblé sobre mí misma con un gemido que no pude contener. El mundo se volvió borroso por un momento. Señora, ¿se encuentra bien? Una voz masculina a mi lado. Un hombre mayor con uniforme de seguridad del edificio contiguo. Estoy de parto, logré decir entre respiraciones entrecortadas. Madre de Dios. Siéntese aquí, por favor. Voy a llamar a emergencias ahora mismo. Me ayudó a sentarme en el último escalón. Sacó su móvil y marcó mientras yo intentaba concentrarme en respirar. El dolor era insoportable. Sentía una presión enorme, como si mi cuerpo quisiera partirse en dos. Sí, hola, necesito una ambulancia urgente en el paseo del centro, frente al edificio comercial. Sí, una mujer a punto de dar a luz. No sé si puede esperar, parece muy grave. De acuerdo, gracias. Colgó y se arrodilló a mi lado. Vienen en camino. Aguante, señora. Ya falta poco. Pero no faltaba poco. Sentí un líquido cálido entre mis piernas y supe que no iba a llegar a tiempo al hospital. Mi hijo iba a nacer aquí, en los escalones de un edificio de oficinas en pleno centro de Madrid, con transeúntes pasando y mirando con curiosidad morbosa. El bebé viene ya, susurré aterrorizada. No puedo parar esto. El guardia de seguridad palideció visiblemente pero se mantuvo calmado. Está bien, está bien. Respire. Yo me quedo con usted. No está sola. No estaba sola. Un completo extraño estaba siendo más humano conmigo en ese momento que mi propio marido. La ironía me habría hecho reír si no hubiera estado literalmente pariendo en la calle. La ambulancia llegó 7 minutos después. 7 minutos que parecieron 7 horas. Los paramédicos me subieron a la camilla con rapidez profesional, me conectaron monitores, me hablaban con voces tranquilizadoras. Uno de ellos, una mujer joven con ojos amables, me sostuvo la mano todo el trayecto al hospital. Lo está haciendo muy bien. Ya casi estamos. Su bebé va a estar bien. Llegamos a urgencias. Me pasaron directamente a la sala de partos. Todo era un borrón de luces blancas,
voces dando instrucciones, manos ayudándome. No había tiempo para anestesia, no había tiempo para nada. Mi hijo tenía prisa por llegar a este mundo cruel. A las 2:17 de la tarde del 27 de julio, Mateo nació. 3 kilos 200 gramos. Prematuro pero con los pulmones lo suficientemente desarrollados. Lloraba con fuerza, reclamando su lugar en el mundo. Cuando me lo pusieron en el pecho por primera vez, todo lo demás desapareció. El dolor, la humillación, la traición. Solo existía esa personita diminuta con los ojos cerrados y los puños apretados. Mi hijo. Mi responsabilidad. Mi futuro. Y fue en ese momento, con Mateo en mis brazos y las lágrimas corriéndome por las mejillas, cuando algo se rompió dentro de mí. O tal vez algo se recompuso. Entendí con una claridad absoluta que había pasado meses siendo cobarde. Meses aceptando migajas de amor por miedo al futuro. Meses tragándome mi dignidad porque me sentía débil. Pero ya no podía permitirme seguir siendo esa mujer. No cuando tenía a alguien mirándome como si yo fuera su mundo entero. No podía enseñarle a mi hijo a aceptar humillaciones. No podía mostrarle que el miedo es razón suficiente para quedarse en situaciones que te destrozan el alma. Si quería que Mateo creciera fuerte, digno, valiente, yo tenía que serlo primero. Carlos apareció en el hospital 4 horas después. Entró a la habitación con flores baratas de la tienda del hospital y una expresión entre culpable e incómoda. Alicia, lo siento mucho. No sabía que era tan urgente. Pensé que era una falsa alarma. Lo miré desde la cama donde estaba recostada con Mateo durmiendo en mi pecho. Lo miré de verdad por primera vez en meses. Y vi lo que realmente era. Un hombre débil. Un cobarde. Alguien incapaz de elegir lo correcto cuando importaba. ¿Sabías que estaba de 8 meses?, dije con voz calmada, casi fría. Sabías que podía pasar en cualquier momento. Y aún así te llevaste las llaves del coche. Fue sin querer, yo. Te vi, Carlos. En el vestíbulo. Me viste pidiendo ayuda y elegiste darle la espalda. Elegiste proteger a tu amante en lugar de proteger a tu esposa que estaba dando a luz a tu hijo. Se quedó paralizado. Su rostro perdió todo el color. ¿Amante? ¿De qué estás hablando? De Gloria. Sé lo vuestro desde hace 3 meses. Vi las conversaciones en tu móvil. Las fotos. Todo. Carlos abrió la boca pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. ¿Y no dijiste nada? ¿Por qué? Porque era cobarde, respondí con una honestidad brutal. Porque estaba embarazada, sin trabajo fijo, sin dinero. Porque tenía miedo de quedarme sola. Tragué tu traición porque pensé que no tenía otra opción. Pero hoy, cuando más te necesité, cuando debiste elegir, elegiste a ella. Y eso me enseñó algo muy valioso. Alicia, puedo explicarlo. Lo de Gloria no significa nada. Tú eres mi esposa, tú eres nada. Ya no soy nada para ti. Y está bien. Porque tú tampoco eres nada para mí ya. No puedes hablar en serio. Tenemos un hijo. Somos una familia. Miré a Mateo durmiendo tranquilo contra mi pecho. Él y yo somos una familia. Tú eres alguien que firma papeles y paga pensión alimenticia. Quiero el divorcio, Carlos. Puedes irte ya. Alicia, por favor. Vete, mi voz sonó firme, sin espacio para negociación. No quiero que estés aquí. No quiero verte. Carlos dejó las flores en la mesita, miró a Mateo por última vez con algo que podría haber sido arrepentimiento o simple alivio, y salió de la habitación. No luchó. No insistió. No rogó. Simplemente se fue. Como siempre había sido. Un hombre que elegía el camino más fácil. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Vivir sola con un bebé recién nacido sin red de apoyo era agotador en niveles que no había imaginado.
Carlos firmó los papeles de divorcio sin resistencia. Pagaba la pensión mínima legal cada mes y nada más. No preguntaba por Mateo. No pedía visitarlo. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera sido parte de ellas. Yo trabajaba desde casa transcribiendo documentos hasta altas horas de la madrugada mientras Mateo dormía. Ganaba poco, pero era suficiente para comer y pagar un alquiler modesto en un barrio menos céntrico. No había lujos. Apenas había comodidades. Pero había dignidad. Y eso valía más que cualquier seguridad económica que Carlos hubiera podido ofrecerme. Cuando Mateo cumplió 6 meses, decidí que necesitaba un trabajo estable con horario fijo y mejor salario. No podía seguir así. Actualicé mi currículum, me compré un traje decente en una tienda de segunda mano, y empecé a enviar solicitudes a docenas de empresas. La mayoría no respondió. Algunas me rechazaron por email. Pero una contestó. Una empresa grande de logística y transporte buscaba asistente administrativa para su sede central. El salario era bueno. Los horarios razonables. Pedí la entrevista. El día de la entrevista dejé a Mateo con una vecina mayor que se había ofrecido a ayudarme. Me puse el traje, me maquillé con cuidado para ocultar las ojeras del cansancio crónico, y fui a las oficinas con una determinación férrea. La entrevista fue con el director de recursos humanos. Un hombre serio que revisó mi currículum con expresión neutral. Veo que tiene experiencia como secretaria, pero ha estado sin trabajar en oficina casi un año. ¿Alguna razón particular? Tuve un bebé y necesitaba quedarme en casa los primeros meses. Pero ya tengo todo organizado para trabajar tiempo completo. ¿Y el padre del niño? ¿Colabora? Soy madre soltera. Pero eso no afectará mi rendimiento laboral. Puedo empezar cuando ustedes necesiten. Me miraron con algo parecido a respeto y me dieron el trabajo en el acto. Empecé la semana siguiente. Y descubrí que era buena. Muy buena. Eficiente, organizada, proactiva. En pocas semanas estaba manejando tareas que normalmente le daban a empleados con años de experiencia. Mi jefe directo me felicitaba constantemente. Me dieron un aumento a los 3 meses. Pero quien realmente notó mi trabajo fue don Alejandro Ruiz, el dueño de todo el grupo empresarial. Un hombre de 55 años, viudo desde hacía tiempo, sin hijos. Serio, exigente, pero justo. Un día me llamó directamente a su oficina. Pensé que había cometido algún error y mi corazón latió con pánico. Alicia, siéntese por favor, me indicó una silla frente a su escritorio enorme. Me senté con las manos temblando ligeramente. He estado revisando los informes de eficiencia del departamento y su nombre aparece constantemente. En 6 meses ha mejorado procesos que llevaban años sin optimizarse. ¿Cómo lo hace? Yo solo, hago mi trabajo lo mejor que puedo, señor Ruiz. Esa es una respuesta diplomática. Pero quiero saber la verdad. ¿Por qué trabaja con tanta dedicación? Lo miré directamente a los ojos. Algo en su expresión me hizo sentir que podía ser honesta. Porque tengo un hijo que depende de mí. Porque no tengo red de seguridad. Porque si fallo aquí, no hay nadie que me rescate. Así que no puedo permitirme ser mediocre. Tengo que ser excelente. Don Alejandro asintió lentamente. Esa es la mejor respuesta que he escuchado en años. La honestidad es poco común en el mundo corporativo. La necesidad que obliga a superarse también. Quiero ofrecerle una posición mejor. Asistente ejecutiva directa mía. Mejor salario, mejores beneficios. ¿Acepta? Acepté sin dudarlo. Trabajar directamente con don Alejandro cambió todo. No solo profesionalmente. Pasábamos horas revisando contratos, estrategias, expansiones. Él valoraba mi opinión. Me trataba como igual intelectualmente aunque hubiera décadas de diferencia en experiencia. Las conversaciones de trabajo se convirtieron en almuerzos ocasionales. Los almuerzos en cenas. Las cenas en algo más.
No fue romance instantáneo. Fue respeto mutuo que creció lentamente en afecto genuino. Alejandro conoció a Mateo y lo trató con cariño verdadero. No intentaba reemplazar a nadie. Solo era él mismo. Un hombre bueno que había estado solo demasiado tiempo y había encontrado en mí algo que creía perdido. 2 años después de empezar a trabajar para él, Alejandro me pidió matrimonio. No con fanfarria. Simplemente una noche cenando en su casa me tomó la mano y dijo, quiero que seas mi compañera en todo. En el trabajo y en la vida. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí. Nos casamos discretamente en Toledo en una ceremonia pequeña con solo testigos necesarios. Mateo fue nuestro paje con 3 años recién cumplidos. 3 años más pasaron. Yo aprendí el negocio desde dentro. Alejandro me enseñó estrategia, finanzas, negociación. Me convirtió en su mano derecha real. En su socia. En su igual. Y entonces llegó la noticia. Una empresa mediana de distribución que había estado mal gestionada durante años finalmente colapsó. Estaba en venta por partes. Alejandro revisó los números y decidió comprar la división de ventas corporativas. Tenía potencial si se reestructuraba correctamente. Quiero que tú dirijas esa división, me dijo una noche. Es tuya si la quieres. ¿Yo? Alejandro, no tengo experiencia dirigiendo. Tienes algo mejor. Tienes carácter. Tienes determinación. Y tienes algo que probar al mundo. Confío en ti completamente. Acepté el desafío. La semana siguiente convocamos reunión con todos los empleados de la empresa adquirida. Necesitábamos evaluar quién quedarse y quién despedir. La sala de reuniones de vidrio estaba llena de caras nerviosas cuando llegué esa mañana. Alejandro entró primero. Yo iba detrás con una carpeta de recursos humanos bajo el brazo. Llevaba un traje sastre de alta costura que Alejandro me había regalado, zapatos italianos, joyas discretas pero claramente caras. Mi pelo perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Entré a la sala. Y el mundo se detuvo. Sentados al fondo de la mesa, con expresiones de ansiedad mal disimulada, estaban Carlos y Gloria. Juntos. Más viejos, más cansados, claramente estresados. Carlos tenía canas que no recordaba. Gloria había perdido esa arrogancia que la caracterizaba. Nuestras miradas se encontraron. Vi el reconocimiento instantáneo en los ojos de Carlos. El shock. El terror. Vi cómo su mano fue hacia el vaso de agua en la mesa y lo tiró accidentalmente. El agua se derramó sobre documentos. Nadie se movió. Gloria me miraba pálida como un papel, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Alejandro se colocó en la cabecera de la mesa con esa autoridad natural que lo caracterizaba. Buenos días a todos. Gracias por venir. Como saben, su empresa ha sido adquirida por el Grupo Ibérico Transport. Estamos aquí para evaluar la continuidad de cada uno de ustedes. Pero antes, permítanme presentarles a la persona que tomará todas las decisiones respecto a esta división. Hizo una pausa mirándome con orgullo. Esta es Alicia Ruiz, mi esposa y su nueva directora ejecutiva. Todo lo relacionado con sus contratos, salarios y futuro profesional es decisión exclusiva de ella. Les dejo en sus manos, cariño. Me besó suavemente en la frente y salió de la sala dejándome al mando. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Me senté lentamente en la silla principal. Abrí la carpeta. Pasé páginas sin mirar realmente, dejando que la tensión creciera. Finalmente levanté la vista y miré directamente a Carlos y Gloria. Bueno, dije con voz calmada, casi amable. Empecemos por ustedes dos. Carlos intentó hablar primero. Siempre intentaba controlar las situaciones cuando se sentía acorralado. Alicia, qué sorpresa verte aquí. No sabíamos que, bueno, felicidades por tu matrimonio. Parece que te ha ido muy bien.
Lo miré sin parpadear. Sin sonreír. Sin darle el alivio de una respuesta amable. Revisé sus expedientes laborales esta mañana. 5 años en esta empresa. Ustedes dos, señalé con el bolígrafo primero a Gloria, luego a Carlos. Los números no mienten. Pérdidas constantes en su departamento. Clientes insatisfechos. 3 demandas por incumplimiento de contratos. ¿Alguien quiere explicarme cómo llegaron a puestos de dirección con este historial? Gloria carraspeó intentando recuperar algo de su antigua seguridad. Hemos tenido algunos trimestres difíciles, es cierto. Pero conocemos el sector. Tenemos experiencia valiosa que... Experiencia en hundir una empresa, al parecer, la interrumpí con voz cortante. Los números no mienten, Gloria. Pero las personas sí. Y ustedes dos han construido carreras enteras sobre apariencias y palabras vacías. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Los otros empleados miraban entre nosotros tres claramente sintiendo que había algo personal en esta conversación. Carlos se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Mira, Alicia, sé que tú y yo terminamos mal. Sé que cometí errores. Pero esto es profesional. Gloria y yo necesitamos estos trabajos. Tenemos deudas, tenemos responsabilidades. No puedes ¿Responsabilidades? Repetí la palabra como si fuera veneno. Qué interesante que uses esa palabra ahora. ¿Dónde estaban tus responsabilidades hace 7 años cuando me dejaste pariendo en la calle? ¿Dónde estaba tu sentido del deber cuando elegiste darme la espalda literalmente mientras yo pedía ayuda? Carlos palideció. Gloria bajó la mirada. ¿Y tú, Gloria? Me giré hacia ella. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día? Toma el metro o un taxi si tienes dinero. Esto no es una maternidad pública. Me trataste como basura. Como algo sucio que ensuciaba tu precioso vestíbulo corporativo. Yo, lo siento. Fue hace mucho tiempo. Yo era diferente entonces. No, la corté. Eras exactamente la misma. Una mujer cruel que usa su posición para humillar a quien considera inferior. La única diferencia es que ahora tú eres quien está en posición vulnerable. ¿Y sabes qué es lo irónico de todo esto? Que yo podría ser exactamente como tú fuiste. Podría echarte de aquí sin pensarlo 2 veces. Sería justicia perfecta. Vi esperanza en sus ojos. Esperanza de que yo fuera mejor persona que ellos. De que perdonara. Pero no voy a hacer eso, continué. ¿Por qué saben que me enseñó aquella humillación? Que el castigo más grande no es perder todo. Es tener que aceptar las migajas mientras ves lo que pudiste haber sido. Abrí otra carpeta. Tengo 2 posiciones disponibles en esta empresa. Asistentes de mantenimiento de la flota de transporte. Limpieza de camiones, revisión básica de vehículos, trabajos menores de mantenimiento. El turno empieza a las 4 de la madrugada. Termina al mediodía. Salario mínimo legal. Sin comisiones ni bonos. Carlos se levantó bruscamente de la silla. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que trabajemos limpiando camiones? Yo tengo experiencia ejecutiva, yo. Tú tienes experiencia en fracasar, lo interrumpí fríamente. Y en abandonar a tu esposa embarazada. Y en ser mediocre. Esas no son cualificaciones que busco en puestos de dirección. Pero la empresa necesita gente para limpiar la flota. Es trabajo honesto. Tal vez el primero honesto que hagan en años. Gloria tenía lágrimas en los ojos pero no cayeron. Orgullo. Todavía tenía orgullo. No podemos aceptar eso. Es degradante. Entonces la puerta está allí, señalé la salida con gesto elegante. Son libres de irse. El mercado laboral está lleno de oportunidades para ejecutivos con su historial de pérdidas. Estoy segura de que encontrarán algo mejor. Sabía que no.
Lo sabían ellos también. En sus caras vi la verdad. Estaban endeudados hasta el cuello. Probablemente con pagos de hipoteca atrasados, tarjetas al límite, facturas acumulándose. No tenían opciones. Carlos volvió a sentarse lentamente. Derrotado. ¿Cuándo empezamos?, preguntó con voz apenas audible. Mañana a las 4 de la mañana. En los hangares del polígono industrial. No lleguen tarde. A diferencia de los puestos ejecutivos, en trabajos reales la puntualidad importa. Los despedí con un gesto de mano. Salieron de la sala con los hombros caídos. Años de arrogancia borrados en 10 minutos. 3 meses después tuve que pasar por los hangares de mantenimiento por una inspección. Era invierno. El frío de Madrid era cortante esas madrugadas de diciembre. A las 6 de la mañana el sol apenas empezaba a salir. Y allí estaban. Carlos y Gloria con macacones naranjas de la empresa. Mangueras en las manos. Limpiando neumáticos gigantes de camiones de transporte. Las manos enrojecidas por el agua fría. El pelo sin arreglar. Sin maquillaje ella. Sin afeitar él. Me vieron pasar en mi abrigo de cachemira camino a las oficinas administrativas del complejo. Carlos bajó la mirada inmediatamente. Gloria me sostuvo la mirada un segundo antes de volver a su trabajo. Había algo en sus ojos. No era odio. Era reconocimiento. Entendimiento de que esto era consecuencia directa de sus propias elecciones. No sentí triunfo al verlos así. No sentí satisfacción cruel. Solo sentí nada. Eran parte de un pasado que ya no me definía. Subí a mi oficina en el piso superior. Calefacción perfecta. Vista a la ciudad. Café recién hecho esperándome. Sobre el escritorio había fotos. Mateo con 7 años sonriendo en su uniforme escolar. Alejandro y yo en la boda en Toledo. Los 3 juntos en la casa nueva. Alejandro entró minutos después con 2 cafés. ¿Cómo fue la inspección de los hangares? Todo en orden. El equipo de mantenimiento está cumpliendo sus funciones correctamente. ¿Viste a tu ex marido? Lo vi. Y no sentí absolutamente nada. Alejandro sonrió y me besó la frente. Esa es la mejor venganza de todas. La indiferencia. Tenía razón. Pero no era solo indiferencia. Era liberación. Hace 7 años me negaron dignidad en el momento más vulnerable de mi vida. Me trataron como si no valiera nada. Y durante mucho tiempo creí que tenían razón. Pero resulta que ellos estaban equivocados. Yo no era débil. Era una mujer construyendo fuerza en silencio. Una mujer que convertiría el dolor en determinación. Una mujer que le enseñaría a su hijo que las circunstancias no definen quién eres, sino cómo respondes a ellas. Carlos y Gloria siguieron trabajando en mantenimiento durante 2 años más hasta que finalmente renunciaron y se mudaron a otra ciudad. Escuché que se divorciaron poco después. Al parecer cuando quitas el glamour y dejas solo el carácter, no queda mucho que los mantuviera juntos. Yo seguí adelante. La división que dirigía creció un 40% bajo mi gestión. Alejandro me hizo socia oficial de toda la holding. Mateo creció sano, feliz, rodeado de amor verdadero. Y cada vez que paso por esos hangares donde alguna vez trabajaron mis fantasmas del pasado, recuerdo la lección más importante: la dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que eliges mantener incluso cuando todo intenta quitártela. Y una vez que la recuperas, nadie puede volver a arrebatártela jamás.